Noticias importantes. Sean bienvenidos. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. Reelección de Donald Trump amenazada bajo índices de aprobación, pandemia del coronavirus y conflictos sociales. Comenzamos. Tenemos menos de 5 meses para las elecciones de noviembre, con muchas incógnitas sobre qué eventos podrían determinar si el presidente Donald Trump será reelegido o si el ex vicepresidente Joe Biden se mudará a la Casa Blanca. La pandemia del coronavirus empeorará o disminuirá. La recuperación económica y el desempleo disminuirán, o la expiración del dinero del estímulo federal y los recortes en los presupuestos estatales causarán más dificultades. ¿Cuánto durarán las protestas provocadas por lo sucedido con George Floyd? ¿Y mejorarán o empeorarán las relaciones raciales? ¿Cómo se desempeñará Trump y Biden cuando se reanuden las campañas y se enfrenten en 3 debates programados de candidatos presidenciales? Y por supuesto, ¿qué sorpresivos desarrollos alternarán todos nuestros supuestos? No sabemos qué sorpresas nos esperan, pero es muy probable que haya algunas. Sin embargo, nada de eso puede tener un gran impacto en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Los datos de las encuestas indican que los votantes han destacado notablemente sus puntos de vista sobre el presidente Donald Trump poco después de asumir el cargo en enero de 2017. Las encuestas muestran que después de una breve luna de miel, Trump alcanzó un índice de aprobación del 43% en marzo de 2017. Desde entonces, su índice de aprobación ha estado dentro de los 4 puntos de esas marcas en todas menos en 3 encuestas que se han realizado. El presidente ganó un pequeño aumento en los índices de aprobación cuando comenzó la pandemia del coronavirus. Tenía un índice de aprobación del 48% en marzo y un 49% en abril de este año, pero volvió a bajar al 44% en encuestas realizadas por Fox News en el mes de mayo. Las calificaciones de favorabilidad del presidente Trump cuentan las mismas historias. En marzo de 2017, el 44% de los votantes registrados tuvo una impresión favorable de Trump. En la encuesta más reciente, ese número ha subido solo un punto al 43%, que está dentro del margen de error. Nuevamente hay poca variación en el tiempo. Las encuestas de Fox News han hecho preguntas de favorabilidad sobre el presidente Donald Trump 20 veces desde su toma de posesión y solo una vez ha estado dentro de los 4 puntos de calificación inicial del 44%. Podemos ver algo similar en el enfrentamiento cara a cara entre Trump y Biden. Cuando las encuestas de Fox News preguntó por primera vez sobre el enfrentamiento en las elecciones generales de marzo de 2019, Biden alcanzó el 47% al 40%. En mayo de este año, Biden lideró 48-40%, solo una diferencia de un punto. En las encuestas en las que se aprobó el enfrentamiento en las elecciones generales, el porcentaje de voto de Trump ha cambiado poco. Su máximo fue 42% y su mínimo 38%. Es difícil creer que la opinión pública sobre el presidente Trump haya cambiado tan poco durante su tiempo en el cargo. Las 3 grandes noticias de los últimos 12 meses han sido masivas e históricas: la destitución de Trump por parte de la Cámara y la absolución por parte del Senado. La pandemia del coronavirus, que se ha llevado la vida de más de 112,000 estadounidenses, confinó a millones de nosotros en nuestros hogares y destruyó nuestra economía, y más recientemente lo sucedido con George Floyd en el Día de los Caídos, que provocó protestas masivas y disturbios en todo el país. Sin embargo, la opinión sobre el presidente se ha mantenido estable. Tengo 2 explicaciones para esto. El primero es la polarización. En las últimas 2 generaciones políticas, la división ideológica entre demócratas y republicanos se ha ampliado. A mediados de la década de 1900, mientras el republicano promedio era más conservador que los demócratas promedio, ambos partidos presentaban una competencia entre las alas liberales, moderadas y conservadoras. Pero en los últimos 50 años, los demócratas se volvieron más liberales y los republicanos se volvieron más conservadores, una tendencia que se aceleró con el tiempo. Como resultado, ahora es más fácil para los votantes identificar qué partido apoya las políticas que favorecen y seguir con ese partido. Uno puede ver esto en los índices de aprobación del presidente Barack Obama, que tampoco tuvo grandes fluctuaciones. La segunda razón por la que la opinión pública sobre el presidente Trump ha sido tan estable es la naturaleza divisiva de la forma en la que gobierna. Trump es impopular entre los demócratas porque no le gusta su postura política fuertemente conservadora y su estilo personal de confrontación,
y es popular entre los republicanos por exactamente las mismas razones. Trump ha hecho poco para cortejar a los votantes indecisos. Su enfoque en los problemas de la guerra cultural y el conflicto constante con los medios de comunicación ayuda a mantener su base motivada, pero hace poco para atraer a los votantes indecisos que tienen confusión de puntos de vista de liberales y conservadores sobre diferentes temas. Otra evidencia de la naturaleza polarizante de Trump se muestra en el hecho de que los votantes tienen opiniones muy fuertes sobre él. La encuesta de Fox News le permite a los votantes decir si aprueban o desaprueban enérgicamente de alguna manera a Trump. En las encuestas de mayo, el 71% de los votantes dijo que aprobaba o desaprobaba firmemente a Trump, mientras que el 26% estaba en la categoría de aprobarlo o desaprobarlo. Este nivel de intensidad de opinión es raro. Por ejemplo, el 62% de los votantes tenía opiniones firmes sobre el presidente Obama, según las encuestas salidas en 2012. 29% fuertemente aprobado, 33% fuertemente desaprobado. En 2004, los votantes tenían opiniones aún más intensas sobre el presidente George W. Bush. Las encuestas de salida mostraban que el 67% tenía una opinión sólida, el 33% fuertemente aprobaba y el 34% fuertemente desaprobaba. Y vale la pena señalar que esos números se registraron al final de una intensa campaña de reelección. Los números del presidente Trump se registran en las primeras etapas de su campaña de reelección. Por supuesto, los números del presidente Trump siempre han estado marcados por opiniones intensas. En cada una de las 36 encuestas de Fox News realizadas durante su presidencia, el porcentaje de votantes con fuertes opiniones sobre él es igual o excedido al número del 67% de George W. Bush. Y en 2/3 de esas encuestas, la combinación de una fuerte aprobación y una fuerte desaprobación superó al 70%. Los votantes parecen haber tomado una decisión sobre el presidente Trump desde el principio y están fijos en sus opiniones sobre él. El hecho de que sus números se hayan movido tan poco en su presidencia muestra que los votantes saben lo que piensan sobre el presidente. Si quiere que el presidente Donald Trump gane la reelección en noviembre, estos números son malas noticias. Cuando los presidentes se postulan a la reelección, la campaña a menudo se ve como un referéndum sobre su liderazgo. Para cada una de estas medidas anteriores, la mayoría de los estadounidenses tienen una opinión negativa sobre el presidente Trump. En total, el 54% desaprueba el trabajo que está haciendo como presidente, el 55% tiene una impresión desfavorable de él y el 52% dice que votará por otro candidato. Por supuesto, todavía hay mucho tiempo para que Trump y sus partidarios presenten su caso ante la nación sobre que debería ser reelegido. Trump ganó en 2016 al reducir la aprobación pública de su oponente a través de ataques cáusticos contra su carácter e integridad. Es probable que haga lo mismo en los próximos meses, pero para que Trump obtenga 4 años en el cargo, debe convencer a los votantes para que cambien de opinión sobre él. No lo ha hecho durante más de 3 años y ahora enfrenta una tarea desafiante para hacerlo en medio de la pandemia y los conflictos sociales. Siguiendo con las noticias, la Reserva Federal de Estados Unidos estimó que el 2020 terminará con una caída del PIB del 6,5% y una tasa de desempleo del 9,3%. Es la primera proyección desde el principio de la pandemia. El Banco Central norteamericano mantuvo sus tasas de interés en un rango de 0,025% y anticipó que continuarán así hasta el 2022. Además, reconoció que la actual crisis del coronavirus plantea riesgos considerables para el panorama económico en el mediano plazo. El PIB de Estados Unidos caerá 6,5% este año como consecuencia del coronavirus, pero crecerá 5% el año próximo, estimó este miércoles la Reserva Federal. Además, el Banco Central norteamericano mantuvo sus tasas de interés en un rango del 0 al 0,25% y anticipó que se mantendrá así hasta el 2022. La Fed indicó a su vez que espera una tasa de desempleo del 9,3% en 2020 y 6,5% en 2021. Ante esta situación, aseguró que actuará con todas sus herramientas hasta que la economía deje atrás la crisis. En sus anteriores proyecciones de diciembre, la Fed esperaba un crecimiento de 2% este año y del 1,9% el próximo. Ello, no obstante, fue antes de que se desatara la pandemia del COVID-19. El índice del desempleo cerró en mayo con el 13,3%, una cifra no vista antes
desde la Gran Depresión de 1930. Antes de la pandemia, la mayor economía mundial, que recibió una serie de estímulos fiscales en 2018, se había desacelerado, pero continuaba creciendo a un ritmo sostenido comparado con otras naciones industrializadas. Se trata de las primeras proyecciones del Banco Central estadounidense, divulgadas al término de la reunión de 2 días de política monetaria desde la llegada del coronavirus al país. La actual crisis de salud pública tendrá un gran peso en la actividad económica, el empleo y la inflación en el corto plazo, y plantea riesgos considerables para el panorama económico a mediano plazo, dijo la Fed en una declaración posterior a la reunión que acompañó con anuncios de los datos. Analizar las proyecciones económicas de la Reserva Federal en este momento, cuando gran parte de la economía aún se está abriendo, está plagado de incertidumbre. Esta es una recesión económica sin precedentes, dijo Daniel DiMartino, ex asesor de Fed en Dallas. Según informa Bloomberg, el dólar permaneció a la baja durante el día, mientras que las acciones estadounidenses subieron tras las proyecciones anunciadas por la Fed. Las proyecciones trimestrales de la Reserva Federal, actualizadas por primera vez desde diciembre, después de que los funcionarios resaltaron su comunicado en marzo, en medio de la pandemia, mostraron que todos los responsables políticos esperan que la tasa de fondos se mantenga cerca del cero hasta fines de 2021. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado, por favor suscríbete a nuestro canal. Te seguiremos informando con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo. Gracias y nos vemos en el siguiente informe.